Y bueno, continuamos analizando el panorama internacional con Fausto Pretelín. Fausto, estos hechos ocurridos ayer en Francia, pues bastante desafortunados, ya es el tercer atentado en un año y medio que ocurre en este país. Charlie Hebdo, los ataques el 13 de noviembre en Bataclan y otros puntos, y el del día de ayer. ¿Qué está haciendo mal Francia o por qué está siendo el epicentro de estos incidentes? Bueno, a ver, más que estar haciendo algo mal, que evidentemente ha florecido un poco el mal manejo de la información de inteligencia, ¿no? Yo creo que ya es el momento en que los gobiernos europeos tienen que abrir las cartas en política exterior. Las relaciones exteriores, ¿no?, son muy aterciopeladas, o suena muy bonito, pero en realidad son relaciones de tensiones. Y esas tensiones están o surgen a partir de algo que ha hecho Europa con Arabia Saudita, por ejemplo. La gran ideología de los sunitas, radical, vamos a llamarles, son los salafistas, ¿no? Y gran parte de este apoyo salafista en términos económicos ha ido a parar al Estado Islámico. Aquí se habla de que es un lobo solitario, pero bueno, más allá de eso hay una tendencia muy clara de que estos ataques terroristas son articulados por el Estado Islámico, muchos de ellos. Y los gobiernos europeos se hacen como que, bueno, ahora vamos a generar más protección, ahora vamos a utilizar más la fuerza. Es decir, un poco con los vestigios del presidente George Bush, en el sentido de que con el ejército se puede acabar con este problema. Pero no, es un problema ideológico, es un problema nihilista, es un problema religioso, es un problema en donde se tiene que atacar a las bases económicas, porque todo este dinero que nosotros hablamos de que sí hay campañas a través de redes sociales, que hay campañas para reclutar a los jóvenes europeos que están sin trabajo y que de alguna manera están muy tristes y se van allá a encontrar el beneficio de la esperanza del futuro. Bueno, eso sí podrá ser, pero en realidad hay un sustento económico, una base muy sólida, que eso es lo que tendría que hacer ya François Hollande. François Hollande el año pasado se alió con el presidente Putin porque de alguna manera encontró en Rusia a un aliado para poder atacar juntos al Estado Islámico. Las sanciones económicas a Rusia, por ejemplo, de Estados Unidos o de la Unión Europea, pasan a un segundo plano, tendrían que pasar a un segundo plano. Hay que de alguna manera abrir las cartas de política exterior para saber cuáles son los negocios que tiene Francia con los reyes saudíes, cuáles son los negocios que tiene Londres con Arabia Saudita y los negocios de Estados Unidos con Arabia Saudita, porque si no se hace eso, en realidad a la sociedad se le va a estar dando a tole con el dedo, ¿no? Además de abrir estas cartas, Fausto, ¿cómo cambiar esta estrategia de seguridad? Precisamente el día de ayer el presidente François Hollande levantaba este estado de emergencia que había durado 3 meses. Decían que el estado de emergencia no se puede prolongar eternamente, y lo hacía también por esta aprobación de una ley que incluye medios para prevenir las amenazas terroristas con eficacia. ¿Cómo cambiar la estrategia de seguridad? Primero, darse cuenta que estamos en el siglo XXI, es decir, ya los libros de Kissinger, digamos que las estrategias de guerra con los ejércitos y demás, tendría que haber acabado cuando surgió Wikileaks, cuando surgió la NSA, ¿no?, la Agencia Nacional de Seguridad, donde la información a través de los teléfonos celulares, las computadoras, internet, es mucho más valioso, ¿no?, generar este tipo de bancos de datos que de alguna manera mandar a los militares. Yo creo que la información de inteligencia no maximiza la seguridad, pero sí la optimiza, mientras que el otro paso, es decir, lo que hizo en su momento George Bush, de alguna manera es convertir a Oriente Medio en un polvorín, que eso es lo que está sucediendo en Siria, está sucediendo en Libia, está sucediendo en Afganistán y en Irak. Y mientras que esos países estén de alguna manera con estados fallidos, lógicamente el gran problema lo va a resentir Europa. Bien, pues muchas gracias por este análisis de Francia y Turquía, Fausto Pretelín, como gracias, cada Susana. viernes. Muy buenas tardes. Chao. Y bueno, nos vamos a un corte, pero antes les recuerdo que nos puede enviar su opinión, comentario